Un saludo muy cordial a todas las familias de grado cuarto y de grado quinto. He creado este video para convertirlos en mis cómplices en este proceso de formación. Aunque inicialmente planeamos una reunión presencial para explicar la metodología del ABP, consideré que un video sería mucho más provechoso. Pueden verlo a su ritmo, repetirlo cuando lo necesiten y asegurar que nadie se quede sin esta valiosa información. Hoy quiero abrirles las puertas de nuestro salón de ciencias, pero no para mostrarles una clase común. Quiero presentarles cómo es que sus hijos están dejando de ser estudiantes pasivos para convertirse en investigadores soberanos, dueños de su propio proceso de aprendizaje. Y para eso, quiero iniciar esta presentación con esta frase: el conocimiento no se recibe como un regalo, se conquista como un territorio. Para saber qué se hace en el ABP, es fundamental comprender que el ABP no es simplemente hacer un experimento o resolver un acertijo. Es un cambio profundo en la cultura del aula. Aquí el aprendizaje no comienza con el profesor haciendo un dictado, sino con un desafío del mundo real o un caso simulado, como se hace en el enfoque de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. En nuestra clase, los niños dejan de ser alumnos, que etimológicamente significa seres sin luz, para transformarse en investigadores capaces de conquistar el conocimiento mediante sus competencias científicas, la indagación, la explicación de fenómenos y el uso comprensivo del conocimiento científico. Para explicar el concepto de aprendizaje basado en problemas, les diré que yo llegué a esta metodología el año pasado, que hice un diplomado en aprendizaje basado en proyectos. Una metodología que la verdad me fascinó, porque la propuesta que hace es que desde el modelo constructivista los estudiantes integran sus conocimientos y los aplican en la vida real mediante el desarrollo de un proyecto a mediano y largo plazo. Sin embargo, al analizar el proceso de los estudiantes, comprendí que era mucho más aterrizado implementar el aprendizaje basado en problemas, que es una propuesta muy similar. También busca la integración del conocimiento y aplicarlo en la vida real, pero de forma más inmediata y con resultados más concretos a corto plazo. Aquí, en esta metodología, lo que se propone es un cambio de paradigma total. A los estudiantes no se les entrega un mapa con el destino marcado para que simplemente lo sigan. Lo que se les entrega es una brújula y los situamos frente a un desafío real o posible. Es aquí en donde el conocimiento no se recibe, se conquista. Hablemos un poco del corazón del método. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué mi hijo se siente tan confundido con esta metodología. La respuesta es que la incertidumbre es el motor del pensamiento científico. Permitir que el estudiante experimente esta pequeña dosis de angustia ante lo que no sabe es vital. Esa frustración es el catalizador que activa su cerebro para buscar soluciones por sí mismo. En clase, cuando los chicos se acercan a preguntarme qué hacer, yo les respondo con otra pregunta. Esta sensación de no tener la respuesta a la mano es la que los obliga a confiar en sus propias capacidades. Hablemos entonces de cuál es mi rol como docente bajo esta metodología. Bajo este método ya no soy quien dicta verdades absolutas frente al tablero. Soy más bien un arquitecto de desafíos. Mi trabajo consiste en diseñar situaciones complejas y, durante la clase, actuar como un guía que no entrega soluciones, sino que hace las preguntas correctas
para que sea el niño quien encuentre la salida. La ruta de las 5 fases del investigador. Para que este proceso sea riguroso, seguimos una ruta científica de 5 pasos. Primero, observamos y describimos los hechos con objetividad. Segundo, generamos preguntas de investigación. Tercero, planteamos una hipótesis inicial. Y en esta parte de la hipótesis voy a hacer mucho énfasis dentro de un rato. En la cuarta fase, analizamos y tabulamos datos reales usando las fichas informativas que yo les estoy proporcionando. Y finalmente, llegamos a una conclusión basada en evidencias, nunca en simples opiniones. Este video ha sido hecho con el propósito de que, primero, ustedes, padres de familia, tengan completa claridad de en qué consiste el aprendizaje basado en problemas y cómo se está implementando en la enseñanza de las ciencias naturales de nuestros niños. Y, en segundo lugar, tiene el propósito de que ustedes y yo podamos hablar el mismo lenguaje, para que de esta manera nuestros estudiantes se puedan ver beneficiados al tener ya sea el apoyo en el aula desde mi labor docente, pero además que puedan contar con el apoyo en casa en el momento en que la incertidumbre llegue a ser demasiada, para que de esta manera no lleguen a caer en la frustración. Entonces, pensando precisamente en fortalecer los procesos de los chicos, vamos a ver en este momento un ejemplo de cómo abordar una situación problema implementando la metodología del ABP. El título de esta situación problema es El arrecife fantasma, cuyo tema es factores físicos que afectan la dinámica natural. Es un tema de grado cuarto, haciendo la claridad para los padres de grado quinto que estén viendo este video, que actualmente, teniendo en cuenta que cuarto y quinto pertenecen a un mismo ciclo, la metodología es prácticamente la misma. Las 5 fases que se aplican en grado cuarto se están aplicando también para la resolución de problemas en grado quinto. Lo que varía es el grado de dificultad en las temáticas que se están abordando. Lo primero que se hace es presentar la situación problema. En este caso, les voy a pedir que quienes quieran leer la situación pausen el video, porque lo que me interesa es hacer claridad en qué es presentar la situación problema. Entonces, trato de hacerlo de forma teatral, de tal manera que los chicos conecten emocionalmente con la situación problema, se sientan identificados y que se sientan parte del desafío. Pero además, presentar la situación problema consiste en aclarar términos y verificar que se haya entendido la situación problema. En esta partecita me gustaría hacerle o pedirle el favor a los padres de familia que me ayuden con el acompañamiento, ya que tanto en grado cuarto como en grado quinto he identificado varios casos de niños que aún tienen dificultad a la hora de reconocer los signos de puntuación, las comas, los puntos, de hacer las pausas pertinentes acorde con estos signos de puntuación. Y como ustedes comprenderán, el no tener una lectura adecuada va a dificultar la comprensión posterior. Entonces, sería bueno que desde casa le pidieran a sus niños hacer la lectura y hacer la retroalimentación de cuál es la lectura correcta, la interpretación correcta, de acuerdo a los signos de puntuación. Listo, y comenzamos. Entonces vamos con la fase 1, observación y descripción. Lo que se busca en esta fase 1 es fortalecer las habilidades de redacción y de síntesis de los estudiantes. Entonces, básicamente se busca que ellos en un párrafo muy cortico describan lo que está planteando la situación problema, de tal manera que respondan a estas 3 preguntas: ¿qué pasó al principio?
qué pasó al final y qué necesitan saber. Dado que tanto en grado cuarto como en grado quinto se han presentado algunas dificultades en esta fase, yo mismo como docente también he tenido que hacer mis propias adaptaciones basado precisamente pues en los procesos de cada uno de los grupos. Teniendo esto en mente, en las nuevas guías que prontamente subiré a la plataforma, ya he hecho un proceso muy descriptivo y he proporcionado un formato en el cual se pueda desarrollar esta primera fase. Aquí, por ejemplo, el formato que les presento me dice: la situación problema plantea que, en un principio, y en esa rayita, entonces el estudiante colocaría qué pasó al principio. Sin embargo, ahora se observa que, y en esa rayita el estudiante colocaría qué pasó al final. Como un buen investigador, necesito saber, y ahí colocaría exactamente lo que necesita saber. Para que tengan un ejemplo concreto, en esta situación particular que se les presenta, tenemos que nuestra fase de observación nos quedaría: la situación problema plantea que, en un principio, el arrecife de coral de la isla de Carolina era una explosión de colores. Sin embargo, ahora se observa que el agua del mar está más caliente y el arrecife se está volviendo blanco como un fantasma. Como un buen investigador, necesito saber a qué se debe este cambio en la apariencia del coral. Pasamos ahora a la fase 2 o fase de cuestionamiento. Esta fase es vital porque aquí es donde el estudiante da una dirección a su propio proceso de aprendizaje. Es una fase que se les dificulta mucho porque en el aprendizaje tradicional al estudiante se le hacen preguntas y él las responde. Para los chicos ha sido un caos completo encontrarse con que en esta metodología ahora son ellos quienes tienen que plantear la pregunta de investigación. Entonces, teniendo en cuenta que para muchos de ellos una de las principales dificultades es empezar, les he presentado estas pequeñas propuestas, son solamente propuestas entre muchas otras que existen, de cómo podrían plantear su pregunta de investigación. Entonces, tenemos cómo se explica qué, en qué forma se relacionan, cuál es la relación entre. Como les digo, son propuestas. Sin embargo, más allá de cómo empezar a hacer la pregunta, hay 3 reglas claves que tenemos que tener en cuenta y que les voy a agradecer a los padres de familia hagan o me colaboren con ese acompañamiento para con los niños. Lo primero, la pregunta problema no se debe poder responder con un simple sí ni no. Y esto es vital. Necesitamos que las preguntas que los chicos planteen no se respondan con un sí ni con un no. Por ejemplo, ¿el coral está enfermo? Respuesta, sí. ¿El coral está sano? Respuesta, no. Y hasta ahí llegó el proceso de investigación. No nos sirven este tipo de preguntas porque necesitamos que los chicos profundicen en el tema. Así que vamos a tratar de que en primer lugar la pregunta de investigación o la pregunta problema no se pueda responder con un simple sí ni con un simple no. Seguido a esto, muy importante, la pregunta problema debe basarse en lo descrito en la situación e intentar relacionar 2 o más de las variables observadas en la fase 1. Ahorita con el ejemplo, estoy seguro que me van a entender mucho más este ejemplo. Y antes voy a pasar también a este punto muy crucial, y es que toda pregunta de investigación debe tener signos de interrogación. Esto es un dato básico en el que los niños tanto de cuarto como de quinto me están fallando. Y es que me presentan preguntas de investigación que no tienen signos de interrogación. Por tanto, no son preguntas, son afirmaciones. Ahora, el ejemplo concreto que presento para esta situación es: ¿en qué forma se relaciona el cambio de temperatura del agua con el cambio de color del arrecife? Como ustedes se pueden dar cuenta, esta pregunta no se puede responder con un simple sí, ni se puede responder con un simple no. Es necesario profundizar en el tema. Y además, teniendo en cuenta la segunda indicación, me está relacionando 2 variables.
En este caso, me relaciona el cambio de temperatura del agua con el cambio de color del arrecife de coral. Llegamos a la fase 3 o formulación de hipótesis, y aquí voy a hacer mucho énfasis porque es en donde he tenido las dificultades mayores. Entonces, vamos a explicar claramente en qué consiste formular una hipótesis. Muy importante, sobre todo porque en toda investigación científica es a partir de la hipótesis que parte la investigación. En demostrar si la hipótesis es verdadera o falsa es que consiste toda investigación científica. Entonces, vamos a tener aquí 3 puntos claves para poder hacer una buena formulación de hipótesis. En primer lugar, la hipótesis debe ser un intento por parte del estudiante de responder a su pregunta problema. Aquí debe quedar claro que la pregunta problema y la hipótesis están conectadas. Me he encontrado con casos en los que algunos estudiantes me formulan hipótesis, muy buenas hipótesis, pero para preguntas que nadie formuló. Entonces, para el estudiante debe quedar claro que su hipótesis debe ser un intento por responder a su pregunta de investigación o a su pregunta problema. En segundo lugar, la hipótesis debe surgir de la lógica y de las ideas previas de los estudiantes, no de una investigación previa. Acá es muy importante también tener en cuenta que me he encontrado con algunos casos en el que los estudiantes muy juiciosamente hacen una muy buena investigación para poder plantear la hipótesis. Pero ahí está el error, en que la hipótesis debe partir de sus conocimientos previos. Realmente la hipótesis debe ser esa aproximación que hace el estudiante, ese intento de darle respuesta a eso que le genera duda. Y debe arriesgarse a hacerlo desde su lógica, desde sus conocimientos previos y sobre todo debe arriesgarse a equivocarse. Y eso me lleva directamente al punto 3, que es: no es necesario que sea acertada. Repito, no es necesario que sea acertada. En este proceso, una hipótesis equivocada es tan valiosa como una hipótesis acertada, y esto es vital. Realmente me interesa de esta metodología y de este punto en particular que los estudiantes pierdan el miedo a equivocarse. Es muy importante que ellos comprendan que en la ciencia una hipótesis equivocada es tan valiosa como una hipótesis acertada. ¿Por qué? Porque la investigación posterior se va a basar en demostrar si mi hipótesis es verdadera o es falsa. La conclusión final me va a decir si mi hipótesis acertó o no, y en descubrir incluso si mi hipótesis estuvo equivocada, ya hay conocimiento. Si lo que yo creía que pasaba resultó ser falso, ahí ya se está construyendo conocimiento. Entonces, muy importante que los estudiantes comprendan que primero no hay que tener miedo a equivocarse. Por supuesto, ideal que la hipótesis que plantean sea aterrizada, que, como les dije anteriormente, basada en la lógica, no tampoco que postulen cosas fantasiosas, pero sí que tengan claro que fácilmente se pueden equivocar y eso no hace que su hipótesis esté mal, ¿ok? O que su hipótesis esté mal planteada, para ser un poquito más exacto. Igual que en el caso anterior, doy unos tips de cómo comenzar. En física eso se llama romper la inercia. En muchos casos, para hacer ejercicio, lo más difícil de hacer ejercicio es empezar a hacer ejercicio. Para escribir, muchas veces lo más difícil es empezar a escribir. Entonces, a los estudiantes se les viene dificultando es el cómo empezar. Así que por eso es que vengo proponiendo algunos tips, les decía yo a ellos. Algunas formas en las que pueden comenzar, en este caso su hipótesis. Es probable que, posiblemente, tal vez esto se debe a... Entonces, tener en cuenta que son posibilidades, no certezas.
Los estudiantes están planteando posibilidades, no certezas. Y es algo muy clave también hacer énfasis en esto, porque si el estudiante tiene certeza de la respuesta que está dando a su pregunta de investigación, lo más probable es que deba plantear otra pregunta de investigación, porque la idea es precisamente que puedan preguntarse acerca de cosas que no sepan. No va a haber construcción de conocimientos si se preguntan sobre lo que ya saben. Espero me puedan entender en cuanto a este punto. Finalmente, para terminar esta fase, el ejemplo concreto para el caso que estamos trabajando de cómo quedaría formulada la hipótesis. Es probable que los arrecifes de coral estén adaptados a condiciones de temperatura más bajas y el calentamiento del mar esté ocasionando su muerte. Ahora en la fase 4, análisis y tabulación, aquí me gustaría hacer un paréntesis para hacerles una explicación clara de cómo espero o cómo me gustaría que sea la entrega de los trabajos en los cuadernos de los estudiantes. Sé que hasta el momento ha habido mucho caos a la hora de organizar los cuadernos y precisamente en este video busco darle solución un poco a eso, ayudándome con ustedes, padres de familia. Entonces, lo primero que espero que aparezca a la hora de presentar cada situación problema es el título. Ese título se puede escribir a mano. Igual, presentar también el tema. Cada guía de trabajo va a tener también su propio objetivo, que eso me gustaría que estuviera. Seguidamente, recortar y pegar la situación problema de manera muy estética, respetando las márgenes. Posteriormente, en la fase 1, esta fase 1 se plantearía a mano. Enseguida la fase 2, la pregunta problema o pregunta de investigación, también a mano. La fase 3, la hipótesis, también a mano. Y ya cuando llegamos a la fase 4, es en la fase 4 en donde vamos a recortar y a pegar las fichas informativas que de momento yo les estoy proporcionando, así como las tablas, que es en donde está su proceso de análisis, donde ellos tienen que tomar la información que se les proporciona en las fichas, desglosarla y con ella poder responder o poder completar las tablas que se les entregan. Entonces, como se dan cuenta, hasta aquí, por lo menos hasta donde vamos en este proceso, esta fase de análisis y tabulación es relativamente sencilla. Lo único que exige de los estudiantes es que hagan una lectura correcta y que puedan llevar una correcta interpretación al ejercicio de completar las tablas. Llegamos por fin a la fase 5 o la fase de conclusión, en donde lo que se hace es una validación honesta de si mi hipótesis fue correcta o si fue equivocada. Hay muchos chicos, me he dado cuenta, tanto en grado cuarto como en grado quinto, que todavía creen que si se encontró que su hipótesis fue errada, entonces su trabajo quedó mal hecho. Y no. De nuevo, hacer claridad en que el hecho de que la hipótesis haya estado equivocada no le resta ningún valor a la calidad del trabajo con respecto a una hipótesis que haya sido acertada. Todo lo contrario, precisamente el hecho de encontrar que nuestra hipótesis fue errada y poderlo determinar, poder saber que el proceso de análisis me llevó a encontrar que lo que yo creía estaba equivocado, igual me está generando conocimiento. Es lo que pasa en la ciencia todo el tiempo. Todo el tiempo los científicos están formulando posibles soluciones a problemas que resultan ser errados y los obliga a ir por otro camino. Pero es habitual, es como se produce ciencia en el país y en el mundo, básicamente. Entonces, igual que en varias de las otras fases, se les proporciona una posible forma de iniciar y además estoy colocando en las guías un patrón
que ellos puedan implementar en la redacción de su conclusión. Entonces, por ejemplo, después de analizar la información, concluyó que mi hipótesis era correcta o equivocada, según corresponda, porque, y se proporciona la información que sustenta esa conclusión. En el ejemplo concreto, después de analizar la información, concluyó que mi hipótesis era correcta porque el aumento de la temperatura del mar ocasiona la pérdida de microalgas por parte del arrecife de coral y esto es la causa de su color blanco. Aclarar también que en esta fase 5, entre más conclusiones me pueda proporcionar el estudiante, mucho mejor para mí. Sí, ojalá pueda basar esas conclusiones en la fase 4, en la fase de análisis y de tabulación, muchísimo mejor. Pero por ahora, ya que estamos en este proceso y que de momento hemos tenido algunas dificultades, por el momento me basta con que el estudiante sea capaz de decirme si su hipótesis fue correcta o no y por qué. Eso por el momento. Muy bien. Ahora que hemos visto cómo abordar fase por fase una situación problema desde el método del aprendizaje basado en problemas, me gustaría hablarles un poco de los beneficios de esta metodología. Por un lado, tenemos el pensamiento crítico y la resiliencia. Con esto logramos dos pilares fundamentales. Primero, un pensamiento crítico capaz de discernir. Estamos en un mundo saturado de información errónea proveniente de redes sociales. Frente a esto, es vital que los niños aprendan a no tragar entero y a cuestionar lo que están consumiendo. En segundo lugar, se consigue lo que se llama una resiliencia intelectual. Estamos formando a niños que no se rinden ante la complejidad, sino que entienden que el error es simplemente parte del camino. Por otro lado, esta metodología le proporciona a los niños soberanía cognitiva y lenguaje científico. Se espera que cada estudiante sienta la satisfacción de decir yo pude procesar esto solo. Al dominar un lenguaje científico, los niños no solamente hablan de ciencias, están hablando con la autoridad y el rigor que requiere un ciudadano del siglo XXI. Y antes de terminar, me gustaría hablar de lo que llamo consideraciones importantes para el nuevo periodo. Y fíjense que lo coloqué con letras más grandes, precisamente porque son importantes. Así que hablemos un poco de esto. Hay más de una forma de implementar el ABP en el aula. Yo particularmente lo he implementado de tal manera que lo que se están fortaleciendo son las habilidades individuales de los estudiantes, sus competencias científicas de forma individual. Hablo de la indagación, la explicación de fenómenos y el uso comprensivo del conocimiento científico. Sin embargo, uno de los énfasis del ABP es el trabajo grupal. Así que para este nuevo periodo, avanzando así escalón por escalón, me gustaría implementar lo que es el debate. Ya con grado cuarto lo vengo trabajando, de hecho con ellos voy a tener una presentación para el Día de la Tierra y el Día del Idioma, que luego les estaré comunicando a los padres de qué tipo de vestuario y demás cosas necesitaré para eso. Pero, volviendo al tema, vamos a hablar un poquito de en qué consiste el debate y de qué forma contribuye al trabajo de grupo. Bueno, es importante porque aquí el conocimiento personal se pone a prueba frente a los demás. El estudiante aprende a defender su postura con datos técnicos, desarrollando una argumentación lógica. Esto fortalece las habilidades comunicativas de los estudiantes. A ellos les encanta pelear, eso hay que verlo, a ellos les encanta discutir con sus compañeros y esto, que en un principio podría parecer una debilidad, con el ABP se puede convertir en una fortaleza porque se les enseña a los estudiantes a debatir con respeto, comprendiendo que el objetivo no es tener la razón,
sino presentar argumentos válidos y además escuchar los argumentos que puedan presentar sus compañeros. Por otro lado, se va a trabajar en el fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes por medio del reto de la información contradictoria. Entonces, hasta el momento, yo le he proporcionado a los estudiantes unas fichas informativas que suplen el trabajo investigativo de los estudiantes. Para este nuevo periodo, lo que se va a implementar, y quiero que tengan claridad frente a esto, es que se les va a presentar a los chicos información que puede llegar a contradecirse entre sí. ¿Esto para qué va a servir? Pues bueno, los va a obligar a filtrar, a dudar y a decidir bajo lógica qué información es válida y cuál no. Esto es literalmente un simulacro de la vida real, porque en la vida real todos nos vemos enfrentados constantemente a información contradictoria. Entonces es de hecho prepararlos para que ellos desarrollen su pensamiento crítico y además desarrollen la autonomía de buscar qué es la información que realmente necesitan para completar las tablas que se les proporcionen. Para esto, además también vamos a fortalecer lo que es el uso de las inteligencias artificiales, para lo cual en la descripción de este video les voy a proporcionar un prompt que no es otra cosa que las instrucciones claras que ya sean los padres o ya sean los niños le pueden pedir a la inteligencia artificial. Son las instrucciones claras de cómo pedirle a la inteligencia artificial que les dé información que sea fácil de comprender para ellos y que se acople a el modelo educativo y a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Entonces los voy a dejarlo aquí en la descripción del video para que estén muy pendientes de él, ¿ok? Ya para terminar, recordar que la escuela forma a los niños para la vida. Y una de las lecciones que los chicos deben aprender es que los problemas de la vida real no vienen con las soluciones al final del libro, vienen con incertidumbre. Y al enseñarles a manejarla y a investigar con rigor, los estamos preparando de verdad para su propio futuro. Estamos formando niños que sean dueños de su propio destino intelectual. Finalmente, quiero agradecerles por llegar hasta aquí y por confiar en esta metodología. En sus hijos veo un enorme potencial y confío plenamente en la calidad de seres humanos que estamos formando para el país. No soy youtuber, así que no les pediré likes, pero sí los invito a usar la sección de comentarios para cualquier duda que les pueda surgir, que les haya podido quedar, o ya si ustedes lo gustan pueden solicitar una cita en secretaría para hablar conmigo si tienen algún tema muy específico que tratar. De nuevo, mil y mil gracias y espero que estén muy bien.